Para los refugiados, que si no mal recuerdo de todos, es la no devolución, la no discriminación, el interés superior del niño, la unidad familiar y la no sanción por el ingreso irregular. Vimos sobre el procedimiento para la solicitud de refugio, en el que vimos que la solicitud de refugio pues es el reconocimiento de la condición de refugiado que será presentado ante la coordinación. Esta solicitud se podrá presentar en cualquier idioma o lengua. También vimos que en caso de que el extranjero no sepa ni leer ni escribir, pues puede expresar por escrito en su idioma. Sobre la recepción de la solicitud, una vez recibida, todos los solicitantes la llenarán en puño y letra un formulario de información para que se establezca dentro de la coordinación. Vimos las funciones de GOP. Vimos que algunas de las funciones es llevar a cabo procedimientos de creación, renovación y cancelación, además de atender a los solicitantes y refugiados, da a su vez orientación, propone la difusión y promoción del derecho internacional y finalmente pues dicta medidas necesarias durante algunos procedimientos de reconocimiento, cesación, renovación y cancelación de la condición de refugiado. A empezar con los derechos para los refugiados. Ya como dijo su compañera, ya vimos algunas de las funciones de la Secretaría de Gobernación, ya vimos también quiénes que se puede cancelar, se puede quitar la condición de refugiado, dependiendo de ciertas circunstancias. Bueno, pero y el procedimiento, cómo se debe de iniciar la solicitud de refugio. Tenemos varios antecedentes, entonces vamos a ver cuáles son los derechos para los refugiados. Los refugiados tienen derecho a recibir apoyo de las instituciones públicas en ejercicio y respeto de sus derechos. Es decir, todas las instituciones de gobierno están obligadas a prestarles ayuda a los refugiados acerca de información, de acceso rápido y ágil a los procedimientos administrativos que tengan que realizar y que desconozcan, todo tipo de ayuda por parte de las autoridades administrativas y judiciales cuando corresponda, de tal suerte que el refugiado pueda acceder a los derechos básicos y sobre todo tenga conocimiento de a qué tiene derecho y en qué circunstancias o en qué condiciones tiene derechos. También tiene derecho a recibir servicios de salud. Entonces los refugiados tienen el derecho a que en un determinado momento, si requieren de servicios de salud, van a obtener los servicios de salud que cualquier persona que cuente con un servicio de seguridad social. No les van a ser negados, no les pueden ser negados los servicios de salud a los solicitantes de refugio por sus propias características de refugio. Entonces, una persona que venga en búsqueda de refugio va a acceder de manera inmediata a los servicios de salud, pero no digamos a los básicos nada más o generales, sino a todo el servicio de salud, como cualquier persona que esté laborando y tenga un servicio de seguridad social. A recibir en su educación y en su caso reconocimiento de sus estudios. Bueno, en primer lugar tiene derecho a que se le reconozcan los estudios que ha realizado en su lugar de residencia o en su lugar de origen. Entonces, esos estudios que han desarrollado, que han venido desarrollando en su país de origen o de residencia, se les van a reconocer en México, con dos finalidades. Una, para que puedan seguir estudiando si es que no han concluido sus estudios, y la otra, con la finalidad de encontrar o proporcionarles un trabajo acorde a sus características, a sus capacidades, a su preparación. Entonces, con esa finalidad se les van a reconocer los estudios, independientemente de que en ese momento tengan o no tengan con que acreditar ese nivel de estudios. En cuanto a documentación, en el entendido que, bueno, si vienen huyendo de una zona, evidentemente no van a decir, ay, me llevo mi documentación. Por un lado, y por otra, ahora ya se puede acceder fácilmente por vía electrónica casi a toda la documentación que tiene una persona. A recibir entonces el reconocimiento de sus estudios o a continuar con sus estudios. Tiene derecho a ejercer el trabajo y se puede dedicar a cualquier actividad siempre que sea lícita, sin perjuicio de las normas jurídicas aplicables. A obtener un documento de identidad y viajes expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a solicitar la reunificación familiar y obtener el documento migratorio expedido por la Secretaría que acredite su condición de estancia como residente permanente. Esto una vez que haya obtenido el refugio. Si no ha obtenido el refugio, entonces evidentemente no va a poder recibir estos beneficios. Ahora, así como tiene derechos, tiene obligaciones. Los extranjeros tienen la obligación de respetar la Constitución política o el marco jurídico mexicano para mantener el orden público. O sea, tiene la obligación de mantener el orden público, de cumplir con todas las leyes en la forma en que se está establecido. Y sobre todo, a no intervenir en asuntos políticos. Tienen prohibido intervenir en asuntos políticos, no importa que sean refugiados, eso no es excusa para poder
de alguna manera, querer intervenir en asuntos de los que únicamente es competente México. En algún momento escuché la noticia de que inmigrantes, venezolanos, si no me recuerdo, o salvadoreños, hicieron una manifestación en contra de, creo, una ley de migración o sobre un decreto que estaba haciendo para las fronteras aquí en México. Entonces, ¿eso sería como intervención política o si están permitidas las manifestaciones en caso de refugiados? Bueno, independientemente de que el decreto esté establecido o no, parte de los derechos de un refugiado es tener la libertad de expresión. Ellos se pueden expresar de la manera que estimen pertinente. Sin embargo, no quiere decir que no estén obligados a cumplir el marco jurídico. Si hay un decreto en torno a los refugiados, pero fíjense, refugiados, no migrantes. No estamos hablando de migrantes que llegan y que son de diferentes países y que tienen el deseo de permanecer en el país o no. Estamos hablando, en este caso, de derechos de los refugiados, es decir, de las personas de cualquier parte del mundo que han llegado a México y que han obtenido ya en México la condición de refugiado. Ya son refugiados o están siendo solicitantes de refugio. Pero si son personas que únicamente son migrantes y están inconformándose contra las políticas migratorias, principalmente en zona fronteriza, estamos en el entendido de que esos no son refugiados. ¿Por qué esos no son refugiados? Porque los refugiados ya tienen la protección del Estado mexicano como cualquier otro mexicano. No van a ser expulsados y un refugiado tampoco tiene la intención, por ejemplo, de pasar a Estados Unidos. No sé si me explico. Ahora, en el caso de estos migrantes que protestan por medidas o decretos que el gobierno mexicano esté dictando en términos de migración, sobre todo en las fronteras, pues evidentemente tendrían que respetar el marco jurídico. Como les he dicho otras veces, la migración es un problema definitivamente. Y la migración también es para buscar mejores condiciones de vida. Pero de la misma forma que es para buscar mejores condiciones de vida, recordemos que ningún país está obligado a recibir migrantes, ningún país está obligado, que se hace por cumplimiento a los derechos humanos, pero ningún país está obligado a mantener una cantidad grande de migrantes. Les dije que únicamente en la Unión Europea, como es una unión, una integración, sí hay cuotas de extranjeros que están reguladas por el Parlamento Europeo, pero en el caso, por ejemplo, de América, no hay un organismo internacional que nos haya impuesto una cuota de migrantes que podamos o debamos aceptar. Entonces, cada estado tiene derecho a establecer las políticas migratorias que estime pertinente. Ustedes se acordarán que cuando empezamos a ver migración, quedamos que nosotros podíamos aceptar migrantes sin perjudicar a nuestra población. Y en este caso, por las políticas de nuestro vecino país del norte, el aceptar muchos migrantes, no regular la migración de una manera más severa, nos va a generar problemas con Estados Unidos, y entonces ahí es donde vamos a tener el problema de que hay que mediar tanto de un lado como del otro. Pero hay que tener cuidado, una cosa son migrantes, otra cosa son refugiados, otra cosa son asilados. En el caso de estos migrantes, la mayoría tiene una condición de indocumentado. El gobierno se encuentra como entre la espada y la pared, no puede ser muy flexible con la migración y tampoco debe ser muy severo. Bueno, una vez que obtuve la condición de refugiado, esa condición de refugiado puede cesar en un determinado momento. Es decir, la autoridad migratoria puede determinar que ya me quita la condición de refugiado. Y eso es cuando el refugiado se ha acogido voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad. Es decir, cuando el país... el refugiado quedamos en que podía ser perseguido tanto por su gobierno como por un grupo dominante. Entonces, si por ejemplo el gobierno de su país le ofrece protección, lo va a mantener alejado del grupo dominante en ese caso, o del grupo que lo está amenazando. En ese caso va a acogerse a la protección del gobierno de su país. Por ejemplo, Siria. Un sirio que viene huyendo el estado musulmán, pero que el gobierno además sirio le ofrece protección, entonces puede acogerse a esa protección y cesa la condición de refugiado. Que habiendo perdido su nacionalidad la recobra voluntariamente. Que adquiere una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva nacionalidad. Es decir, le ofrecieron la nacionalidad francesa, por decir algo, se acoge a esa nacionalidad,
la acepta, ya no necesita la condición de refugiado porque ha aceptado una nacionalidad diferente del lugar de donde provenía, ha aceptado esa nacionalidad y ya cuenta con esa protección. Se ha establecido voluntariamente en el país que había abandonado, del cual hubiera permanecido de conformidad con el artículo 13 de la ley, es decir, voluntariamente regresó a su país de origen o a su país de residencia. Y si voluntariamente ha decidido retomar o regresar a su país de origen o de residencia, también va a cesar la condición de refugiado. Otras situaciones porque han desaparecido las circunstancias por las cuales fue reconocido como refugiado y no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad. Es decir, ya, por ejemplo, el Estado musulmán ya fue eliminado de Siria y entonces, al ser eliminado de Siria, ya no hay una razón por la que tengamos aquí refugiados sirios. No hay necesidad, ellos ya pueden regresar tranquilamente a su país. No tiene nacionalidad y por desaparecer las circunstancias en virtud de las cuales no fue reconocido como refugiado, está en condiciones de regresar al país donde tenía su residencia habitual. Es decir, una persona que busca refugio, que es apátrida, pero en el lugar donde tenía su residencia habitual las condiciones son de violencia o lo persiguen por sus características étnicas, automáticamente, si ya desaparecieron esas condiciones de agresión, puede regresar al país de su residencia. La pregunta sería, en todo caso, ¿puede quedarse en México? Sí, puede quedarse en México, pero tramitando su cambio de condición migratoria, por ejemplo, a visitante con permisos para realizar actividades remuneradas. Si ya tiene más de 4 años, puede solicitar la residencia permanente. Si todavía no tiene 4 años, puede solicitar la residencia temporal. Pero aquí lo importante de la cesación es que al cesar esas condiciones de refugiado, van a perder la protección que tenían por parte del Estado. Sí, ahora que menciona el ejemplo de Siria, hay una noticia de que varios refugiados de Siria dijeron que no iban a regresar al país, aunque ya hubo acabado la guerra. Es posible que, esto fue en Alemania, creo, es posible que el gobierno alemán proceda con algún mecanismo para hacerlos regresar a su casa, o los refugiados pueden empezar a tramitar la nacionalidad alemana o algo así, o se pueden quedar más tiempo. No, lo que cesa es el permiso para estar en su país. Lo que cesa, lo que termina, es tu condición de refugiado. No sé si me estoy explicando. Pueden quedarse en Alemania o en el país que sea, pueden quedarse, pero ya no van a quedarse con la condición de refugiado, se quedarían con la condición de cualquier mortal, por decirlo de alguna manera. O sea, como migrante. Como un migrante cualquiera, pero con una estancia legal. Tendrían que escoger una condición migratoria que les permitiera quedarse en Alemania o en el país que corresponda o en el que se encuentren, quedarse en ese país con una condición migratoria totalmente distinta, con obligaciones y características distintas, pero lo que va a cesar, lo que les van a quitar, lo que termina por estas circunstancias es la condición de refugiado. No quiere decir que termine y te diga el Estado, haz tus maletas y te me vas, pero ya. No, ya terminó la condición de refugiado, ya no te voy a conceder esa protección extra que tenías como refugiado, ni los privilegios que tenías como refugiado, ya vas a ser como cualquier migrante que esté en México, en Alemania, en España, en el país que sea. Sin esa condición, y sin ese plus, por decirlo de alguna manera, que era el ser refugiado. También tenemos que nos pueden revocar, o sea, la cesación no es un castigo, es, digamos, por causas lógicas, por causas normales, se terminó la condición de refugiado, ya cesó, ya paró. Pero también hay cuestiones por las cuales se revoca. La Secretaría revocará el reconocimiento de la condición de refugiado cuando con posterioridad a su reconocimiento, de refugiado, cometa delitos contra la paz dentro del territorio nacional. Entonces, si una persona que busca refugio ya se le otorgó la condición de refugiado, pero comete algún delito que va contra la paz o contra la seguridad, entonces contra los principios básicamente de las Naciones Unidas. Si comete un delito que va contra los principios de las Naciones Unidas, en automático la Secretaría le va a revocar la condición de refugiado. En este caso sí es una sanción por la comisión de un acto ilícito, que además de revocarle la condición de refugiado va a ser, dependiendo de lo que haya cometido, podrá ser sancionado por haber cometido algún delito o alguna situación en particular que esté legislada dentro de las leyes nacionales. Bueno, ese sería en el caso de una cancelación en el que va a haber un castigo, pero también podría haber una
cancelación, que es diferente de la revocación y de la cesación. La Secretaría cancelará el reconocimiento de la condición de refugiado cuando tenga en su poder pruebas fehacientes que demuestren que el solicitante ocultó o falseó los hechos declarados sobre los que basó su solicitud, de tal forma que de haberse conocido oportunamente, no le hubieran otorgado la condición de refugiado. No sé si quedaría claro. No tiene que mentir, por ejemplo, si dice que haciendo uso del derecho de unidad familiar va a traer a su concubino o concubina y resulta que no era nada de esto, en ese caso la mentira no afecta, mejor dicho, el falseo de información no está afectando la condición de refugiado, el que se le haya otorgado. Pero si miente en el sentido de que en realidad esta persona no venía huyendo de un estado musulmán, si en caso de revocación, en caso de cancelación, o en qué casos va a operar va a operar la protección complementaria. ¿En qué casos operaría mi protección complementaria? Solo es para refugiados. Yo encontré que la protección complementaria aquí en el país se otorga a extranjeros que no están en calidad de refugiados, pero que al regresar a su país podrían correr peligro. Esta puede aplicar cuando la vida del extranjero puede estar en peligro, cuando el extranjero puede ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, o cuando el extranjero tiene fundado temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género o pertenencia a algún determinado grupo social o opiniones políticas. La protección complementaria se da en riesgos de daño grave, en conflictos armados y violencia generalizada, en situaciones de desastres naturales o violaciones de derechos humanos, en vulnerabilidad debido a situaciones extraordinarias, como mujeres o niños o personas discapacitadas que pueden tener la protección complementaria sin enfrentar riesgos que afecten su integridad.